Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al Museo de la Mujer. Y bueno, me da mucho gusto, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora, la doctora Patricia Galeana, pues darles una cordial bienvenida en esta tarde de, pues ya 17 de abril de 2021, ya estamos en el cuarto mes, es impresionante. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, pues les invitamos, ojalá que ya estamos a menos, ¿no?, de que nos visiten en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Y bueno, también pueden contactarnos en Museo de la Mujer, el Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, CDMX, y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, yo quiero decirles que estoy muy contenta esta tarde porque estoy con mi muy admirada abogada Gabriela Mores Moya, una destacada profesional, licenciada en Derecho. Y bueno, la verdad es que realmente una de las personas que además de que dentro de los eventos del Museo de la Mujer es de las que tiene más seguidoras, si no es que la que más seguidoras tiene y seguidores, realmente sus charlas son muy, muy importantes para todos, todas, y salen desde su experiencia, desde su trabajo y desde su cotidiano apoyo a su día a día, de apoyo a muchas, muchas mujeres que necesitan una abogada feminista, pero que verdaderamente sea comprometida, y eso a mí la verdad me da siempre mucho gusto participar, moderando, apoyando esta tarde a nuestra querida abogada. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad ETAC, con especialidad en juicios orales, por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CESCIJU, CESCIJU. Es maestranda en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la misma institución, abogada litigante feminista. Desde 2010 defiende a mujeres víctimas de violencia extrema generada por el sistema misógino patriarcal. Es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, consejera en la búsqueda de mujeres desaparecidas en México. Y la verdad, bueno, pues qué honor tenerte esta tarde en nuestro museo, y adelante, adelante, que estamos muy ansiosas por escucharte. Gracias. Bueno, estoy hasta chinita de la piel, me emociono mucho. Yo soy muy afortunada de tenerlas a ustedes y que ustedes estén conmigo. Todas mis compañeras del Museo de la Mujer, ustedes como una forma de investigación o de presencia que tiene el Museo de la Mujer, pues para mí es un orgullo. Ya cumplimos 3 años en este abril, ya este mes nos permite estar con ustedes de hace 3 años, aquellos momentos en donde hablábamos de estos temas de feminismo y que el museo se repletaba, nada, ¿no es cierto? Bueno, sí, hubo como este acompañamiento de decir, es momento de conocernos. El proyecto que más he pronunciado en todas en mis conferencias, que eran los primeros auxilios jurídicos, que de ahí empezó todo, estos primeros auxilios que les quisimos poner a las compañeras para saber qué hacer en este momento. Pues este tema que traigo para ustedes, un tema casi nuevo, no lo hemos trabajado mucho, pero era necesario, ¿no? A veces me quedo con la amargura, ¿no? De poder de poder ver un sistema que a veces hasta a los mismos niños, niñas que están buscando también una forma de derecho, están totalmente violentadas, ¿no? Y pues bueno, una forma también misógina del sistema, el que sea cómplice de estas malas interpretaciones de alimenticias para ellos, porque ni es para la mamá, ¿no? Sino es para los niños y niñas. Y entonces, una complicidad misógina, yo les digo, y que bueno, por eso decidí hablar ahorita de este tema, y es importante aparte todo lo que se viene, ¿no? Un mes que es el mes del niño, de la niña, en donde supuestamente tenemos que cuidarlos, hacerlos felices, pero en muchas casas, en muchas casas en México,
a veces no alcanza para comer por esas malas aplicaciones de pensión alimenticia y la obligación de la mamá de tener que cubrir todas esas necesidades. Es momento de hablar, es momento de decir, ¿no? ¿Qué es lo que vive la mujer realmente en casa con estas medidas que tiene el sistema para cubrir estas necesidades? Y qué bueno, qué mejor que con ustedes, qué mejor que en este lugar donde me ha protegido mucho, me han dado la oportunidad de hablar sobre temas tan importantes en el cual a nosotros nos toca, ¿no? Nos toca mucho, nos duele mucho, y de eso se trata, de hablarnos de lo que nos está pasando día a día, ¿no? Son temas que sentimos y que a veces no es más frustración y que la lucha es diaria, ¿no? Allá en los juzgados ahorita con todo este mecanismo que tenemos, que es muy fuerte presentar las nuevas demandas, ¿no? Si así el sistema penal era difícil iniciar una carpeta de investigación, imagínense aquí ahorita en cuestiones de alimenticias, y de verdad, nos dice el sistema, bueno, si es por alimentos, ven y aquí te ayudamos, no necesitas abogado. Y es verdad, o sea, sí es verdad que no necesitas abogado. De hecho, en muchas veces, ahorita después de que se abre, después de la pandemia, lo que le he dicho a las compañeras es, mira, yo te acompaño a que pidas mejor un abogado de oficio que te promueva rapidísimo tu pensión alimenticia, porque conmigo es con cita, conmigo es un proceso horrible para cada una de las mujeres que estamos representando, y que ahorita en cuestiones de alimentos, el sistema te da la oportunidad de hacerlo más rápido, pero no es verdad, ¿no? Se tarda un mes, se tarda mes y medio en lo que la abogada de oficio le llega a tu caso, te manda una semana más a hacer un escrito, de una semana se tarda 15 días, y entonces mientras la mujer tiene que solventar todo, y entonces entiendo lo que estamos pasando, pero estamos en desventaja. Y el sistema y la ley nos dice que que persona esté en desventaja, pues entonces no estamos viviendo una violencia, ¿no? Yo lo siento de esa forma. Por eso las víctimas no podemos ser iguales que los imputados. Por eso los derechos de la víctima no pueden ser igual que los imputados, porque las víctimas están en desventaja, siempre van a estar en desventaja. Entonces, en ese momento que las mamás están buscando la forma de sacar adelante a sus hijos, como sea, que son juzgadas totalmente por irse a trabajar, que son juzgadas totalmente por la doble jornada, que son juzgadas, ¿no? Al menos por tener una vida de amistad. De eso es lo que voy a hablar hoy, ¿no? Hoy vamos a tener esta charla, hoy vamos a tener este tema, y pues bueno, son 2 sábados que vamos a tener, y tengo una gran sorpresa para la próxima semana. De verdad es para mí, no sorpresa, sino es muy grato, ¿no? Y aparte también es un tema necesario, hablando de los niños, del mes del niño y de la niña, estos hijos, estos huérfanos de feminicidio, ¿no? Y quién mejor que mi compañera, la abogada Sandra Soto, quien nos va a hablar sobre lo que está pasando con los huérfanos, ¿no? Ella hace un análisis muy profundo de los niños huérfanos que están quedando por el feminicidio. Lo vamos a llevar la próxima semana, que espero que también me acompañen. Pero hoy vamos a hablar sobre el marco jurídico de los alimentos. Traje legislaciones de la Ciudad de México, pero como me gusta que sea interactivo siempre, yo les voy a proponer algo a las compañeras que me están escuchando, es que me escriban en qué lugar se encuentran ahorita. Si no son de la Ciudad de México, porque traigo la legislación de la Ciudad de México, que me digan aquí en el chat en qué estado se encuentran, para yo mandarles los códigos, los artículos de su Código Civil, donde se plasma lo que voy a decir, ¿no? De eso se trata. Yo al menos siempre les digo, hay que llevarnos algo. Este tipo de conferencias es de bolsillo, es de tener, ¿no? Bien, entonces aquí hay de Oaxaca, ya me empezaron a escribir. Esto es para reaccionar, para hacerlo, para inmediato. Voy a compartir las diapositivas con el Museo de la Mujer para que se los hagan llegar también, porque lo que yo digo o lo que voy a explicar hoy, en sus demandas debe de existir. En sus demandas, sus abogados y abogadas que las representan, compañeras, deben de poner por lo menos este tipo de legislaciones, por lo menos. Ya no es negociación el alimento, por eso le puse dignidad, porque no se puede negociar los alimentos. Es una barbaridad que llegue el abogado y me diga, ¿qué negociamos, no? 7,000 al lugar de 10,000, ¿cómo ve? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, perdónenme, pero, y yo soy contundente.
con alimentos no se negocia, compañero. Discúlpame, me da mucha pena tu posición económica que tienes, porque sé que quieres un convenio para sacar dinero, pero no lo voy a hacer. No se puede negociar por alimentos, compañeras. No podemos hacerlo. Ya es justo para nosotros, porque aparte de todo nos juzgan por trabajar. Y es más, cuando trabajamos dicen, ya no vamos a pagar pensión para ellas porque no lo necesitan. ¿Cuándo? En mayo nos toca hablar de nosotras. Ahorita vamos a hablar de los niños y niñas. Pero espero que en mayo también me acompañen y si me permite el Museo de la Mujer traer para las compañeras que lo estamos titulando Justicia y Dignidad, ¿no? Así le vamos a poner, que nos toca hablar sobre todos los derechos, concubinato, ¿no? Cónyuges, estas compensaciones, pensiones, vamos a hablar en mayo, pero ahorita de los niños y niñas. Entonces, por tal motivo, pues hay que buscar la forma también de sostenernos y decir, pues juez, secretario de acuerdos, no podemos seguir buscando a ver qué nos va a otorgar el papá, ¿no? Cuando el papá, el progenitor, y vamos a hablar de esta historia, ¿no? Vamos a hablar de esta violencia histórica que hemos vivido cuando las mamás nos quedamos con los bebés, cuando las mamás nos quedamos con el cuidado, cuando las mamás, y mucho más allá, ¿no? En algo histórico también, cuando la ausencia del progenitor está en muchas casas, ¿no? Desde hace miles, ¿no? Desde hace muchísimos años, la ausencia del progenitor tampoco se encuentra. Entonces, ¿qué hacer? Hasta el último vamos a hablar sobre estos temas de las pensiones caídas, de la ley que nos protege para poder recuperar todo lo que no nos dieron, ¿no? Y estas interpretaciones absurdas que se tienen también en la ley cuando dicen, pues bueno, como ella también trabaja, como ella no trabaja, pero cuida a sus hijos, le corresponde el 50% de todo. Ándeles, ¿no? O sea, una mala interpretación. De hecho, me queda claro que el derecho es interpretativo, pero no obsceno ni violento, que es lo que yo busco y solicito, que no sea de esa forma, ¿no? Hoy un estudiante me decía, maestra, pero ¿a quién estaba defendiendo, no? Porque les puse una explicación del metro. Y le digo, pues al proceso, estoy defendiendo el proceso. Y me dice, porque si usted estuviera defendiendo al imputado, pues lo hubiera dejado al policía para que le violara sus derechos y así lo sacamos libre, ¿no? Y eso es lo que exactamente no quiero, ¿no? Yo enseño derecho de una forma en donde hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, ¿no? Lo que le hace falta a esta sociedad y más al derecho es hacerlo correctamente, no justificar, sino regular, recordar la palabra, no tan fácil, pero tan mal interpretada también, ¿no? Preferimos justificar, pues es que no pagué porque no tenía trabajo, porque, pues sí, pero puedes vender chicles, compa, ¿no? Y esos 50 pesitos que vas a salir mínimo, mira, aquí está, hija, para que vayas para tus pasajes. Es la intención. Yo insisto que es la intención, pero el sistema patriarcal nos dice, no, pero ¿y él? ¿Y él qué va a pasar mientras tienes 3 hijos con la señora? Entonces, hoy vengo a hablar de esto. Ya saben que mis temas son reales. De verdad, hay miles de gentes diarias. Ahorita traje una estadística que el tribunal lo tiene ahí en su página. Impactante la estadística que nos trajo el tribunal y que son día a día. De verdad se los prometo. Día a día nos toca revisar esto, nos toca ampliar, presentarlo. Voy a empezar ahorita con el marco jurídico, pero hasta el último voy a cerrar con el tema del próximo sábado, ¿sale? ¿Para qué? Para que podamos enlazarnos y así como si nada hubiera pasado esta semana, nada más nos ponemos otra playera y ya hacemos y ya estamos la próxima semana con el de los niños, los huérfanos del feminicidio. Pero bueno, hoy empiezo. Voy a divertirme con el sistema. Ya querida abogada, nada más muy breve. Quiero decirte que te están viendo desde Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero. O sea, que tienes una tarea muy buena, porque digo que te vas a tener que ver toda la República, ¿no? Guerrero, Cuautitlán, Estado de México, Pachuca, Hidalgo, Toluca, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, pero con domicilio en Tultitlán, dice. Querétaro también, eso. Otra vez, vaya, que Alcaldía Milpalta, es decir, que tienes este tema y que, bueno, te están viendo de toda la República. Gracias. Entonces, miren,
Muchísimas gracias, doctora. Miren, yo en cada correo, en cada mensaje que ustedes mandaron ahorita, que vi el de Viviana, creo que decía Oaxaca, yo le voy a poner ahí su artículo, ¿no? Lo que yo hago es que yo no cierro mi semana. Yo con ustedes me acompañan, voy contestando, voy viendo qué me están pidiendo, voy apuntando. De verdad, lo que pueda alcanzar para ustedes está bien, ¿no? Es lo más que puedo hacer porque tenemos que ganar esta batalla, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? No pasa, yo comparto lo que sé y con mucho gusto. Y ahorita les voy a estar dando sus artículos para que ustedes plasmen y sepan, ¿no? Sepan en dónde está lo que yo voy a decir. Y pues qué felicidad de verdad me da saber que hay muchas compañeras que nos están siguiendo. No sé si ya se comparta mi material. Sí, vientos, ok. Entonces, creo que aquí es donde se pone para que se vea completa. A ver, voy a ver. Bueno, así lo voy a dejar, para no... lo voy a quitar de aquí. No es aquí. Así está, vientos. Ok, bueno, pues mi cartel hermoso que nos hace el Museo de la Mujer, por supuesto, ¿no? Vamos a empezar a mirarnos. Bueno, un cartel que yo hice, que nos gustó muchísimo y creo que era importante ponerlo ahorita. Para mí sí es importante, de verdad, hasta los carteles que están promocionándose míos, excepto el del museo, que ellas muy amable y muy exitosamente hacen los carteles, todo lo demás lo hago yo. No sé qué onda con mi vida, no sé cómo revoluciona mi vida, pero todo está hecho por mis manos y todo está hecho para ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, derecho de las mujeres, por supuesto que es un derecho de nosotras, por supuesto que es un derecho porque son nuestras hijas y nuestros hijos, por supuesto que sí, ¿no? Les puse la capa porque decía defiéndete, y es momento de decir, ya no, es momento de decir, le corresponde a mi hijo y a mi hija ese derecho, al progenitor y al Estado también, ¿no? A ese sistema que también tiene la obligación de darnos, y lo dice, bueno, ahorita lo vamos a empezar a trabajar, ¿no? No me voy a adelantar al artículo. Bueno, concepto de alimentos. Dice, es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir, y la palabra de verdad está en la letra, se exige un alimento, ¿no? Dice, para exigir a otra lo necesario para subsistir. Fíjense, yo no le estoy pidiendo al sistema un Mercedes-Benz para mi hijo, no, jamás, ¿no? Yo lo que estoy pidiendo es alimentación digna, vivienda digna. Ahorita los y las abogadas que están acompañándome, que sé que hay muchísimas compañeras y compañeros acompañándome. ¿Alimentación digna existe en la Constitución? Sí. ¿Vivienda digna existe en la Constitución? Sí, ¿no? Recordemos este artículo que no lo puse, pero lo voy a poner en mi próximo material. Artículo 133 constitucional y el primero constitucional. Ambos lo he hablado mucho en mis talleres, el artículo primero. El 133 nos sustenta también el que la Constitución y los tratados internacionales son la suprema, ¿no? La Carta Suprema que tenemos de leyes y que nos permite a nosotros sostenernos. No lo inventamos, yo no lo invento, yo no saco nada de otro lugar que no sea de nuestra Constitución, y yo siempre he dicho, quien sepa la Constitución reconoce sus derechos, ¿no? Y eso es bien importantísimo. Entonces, otra vez dice, facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos, ¿sale? Entonces, vámonos ahorita con el parentesco, que es lo que vamos a hablar sobre los menores, ¿sale? Y aquí empezamos con el marco jurídico. El derecho alimentario es una institución de orden público, interés social, por ende, es reconocido y protegido no solo en el ámbito interno de los estados, sino también internacionalmente. Existe, después de la Declaración Universal, en 1948, una obligación de estados para proteger a la niñez, ¿no? Y en todos sus ámbitos, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre los alimentos, pero no alimentos de comida, sino alimentos de lo que le corresponde a cada menor respecto al cuidado, ¿no? ¿Cómo podemos tener a una niñez plena? Como a mí me dicen mucho cuando hablamos del sistema y que es un debate, que un día vamos a hacer una mesa de análisis con este tema de los jóvenes infractores o los de la ley
de justicia para menores con problemas, ¿no? Hay una cuestión ahí donde dicen, pues se merece el derecho también de poder reinsertarlos, ¿no? Pero yo digo, ¿no? Pero es que este tipo de sistemas vienen de la mano con esta mirada negativa que tiene también para la niñez el sistema, ¿no? No es una respuesta nada más porque se quiere, sino es una respuesta en cuanto a cubrir las necesidades dignamente. Pues sí, si el mismo sistema nos enseña a no hacerlo, pues ¿qué esperamos de de la adolescencia, ¿no? Yo lo pongo en ese plano, por eso les dije, es un tema en donde hay mucho debate conmigo, y que me encanta debatir, más no me encanta el pleito, pero sí debatir, y que nos construyamos conjuntamente, ¿no? Hablando de la justicia restaurativa y todos estos sistemas que bueno, siempre tienen que involucrar a la víctima y a la víctima le dejamos todo el peso para que se resuelvan las cosas y que no debe de ser así, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero bueno, hablando de la niñez en su momento cuando llega en esta necesidad de poder solicitar alimentos, de poder buscar una ayuda, ¿no? Y que existen muchísimas legislaciones en donde no tendríamos que preocuparnos porque nos den dignamente los alimentos, pero que no se dan, ¿no? O sea, es como muy común decir, yo negocio ahorita los alimentos, ¿no? Como es muy común, como regatear, yo les digo, ¿no? Es tan, hay programas o hay posturas donde dice, pues si ves a un indígena, no le regatees su artesanía, ¿no? Porque no vas a ir a decirle a Sara, ¿no? Que te dé más barato su saco que cuesta 25,000 pesos. Pues es más o menos así con los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más importante pagarle a un abogado 25,000 pesos o un amparo que no sé cuánto le salió que darle más alimentos a tus hijos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y yo no sé, yo toco esa puerta porque digo, híjole, ¿por qué no somos, porque ahorita el boom, ¿no? Es el amparo, vamos a ampararnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué siempre buscamos el pero de la ley y no somos una sociedad consciente? O, ¿no? En este ámbito de los niños, ¿por qué no somos conscientes que necesitan? En muchas de las ocasiones, esta violencia psicológica, económica, patrimonial que se vive, se dice, es que no les doy más dinero porque, y voy a poner la palabra terrible que he escuchado muchas veces en los juzgados, esa se lo va a gastar, ¿no? Bueno, ¿no? Pues qué bueno que se compre un refresco mínimo, ¿no? O sea, mínimo, dice. Bueno, entonces, ¿por qué siempre cuestionamos injustificadamente y ya cuando tenemos el peso de la ley, ¿no? Ya cuando decimos, oye, ya no vamos a hablar del ámbito civil, sino nos vamos ya al ámbito penal, decimos, no, sí, tengo 500 pesos, le puedo pagar 500 pesos, ¿no? Ya sentimos el peso de la ley. Y consentidoramente, la ley dice, ay, bueno, ya va a pagar 500 pesos, ya no hay delito, ya aquí se acaba, señora, ya, váyase con sus 500 pesos y a ver qué hace con sus hijos, ¿no? A ver con qué come. Eso es la verdad en el sistema. De eso es lo que hablamos en el sistema. Así es, hay muchos varones, muchos progenitores, muchos sujetos en las audiencias donde dicen, es que no tengo dinero, Lick. Bueno, es que no tiene dinero, señora, ¿no? Y la señora está limpiando los edificios de una casa, de una empresa. Y aparte regresa a ver a sus hijos. Pero el señor lo ves en conciertos, al señor lo ves en antros. Yo sé que a lo mejor alguien se los paga porque no tiene dinero. Me queda claro, eso no lo estoy cuestionando. Pero ¿por qué no se pone a cuidar a sus hijos? Un señor me levantó los hombros y me dijo, ¿yo por qué? ¿No? Entonces, eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos, de eso es lo que tenemos que defendernos, ¿ok? En cuestiones del marco del derecho internacional, yo empiezo con este derecho internacional. ¿Por qué? Por lo que se refiere a la regularización del derecho alimentario en el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25 nos dice, ¿sale? Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que se le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en esencial la alimentación. Eso lo dice la declaración 1948, 2021. Y seguimos escuchando en las audiencias esto, ¿no?
esto que tenemos diariamente, ¿sale? Y que a veces dice el secretario de acuerdos, es que pues yo determiné una sentencia favorable para la señora porque yo sé lo que está viviendo. Y ya le toca al tribunal porque el señor se amparó, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor quiere quitar pensiones, no está de acuerdo con la pensión que se le otorgó. Decía un sujeto, es que yo quiero que se le baje la pensión, que me bajen la pensión porque yo salí de mi casa. Yo tengo que pagar renta. Era algo obsceno, pero fíjense lo que contestó el tribunal. Dice, yo salgo de mi casa, yo tengo que pagar renta y comprueba su renta, ¿no? 45,000 pesos de renta en un departamento que estaba en Reforma. Se le daba 35,000 a la mamá para sus dos menores. Hablando de números altos, porque eso no es la realidad diaria en los juzgados, pero bueno. Y todavía mete amparo para que le disminuyan, ¿no? Que le quiten lo de la vivienda a la señora, ¿no? Entonces, ¡buah! ¿No? De eso dices, y entonces, ¿dónde quieres que vivan tus hijos, no? Si tú vives en Reforma, más o menos así, ¿no? Un señor le dice a la señora, te voy a quitar 300 pesos porque no quiero que tú comas. Y hace su juicio, no dice en su letra que ya no quiere que coma, pero en WhatsApp le escribió eso, te los voy a quitar para que tú ya no te alcance a comer, donde le dan 3,700 a la señora. La quiere quitar a 3,400. Imagínense el impacto que se está viviendo en los juzgados. Imagínense así la violencia diaria en los juzgados. Y puedo decir infinidades de ejemplos que están aquí en este escritorio o que yo me pongo a escuchar, ¿no? Que todavía me pongo al chisme a escuchar a la gente, a los abogados, los observo cuando estoy formada, porque yo voy y me formo con mi mochilita a entrar a los juzgados y me gusta observar, me gusta ver, ¿no? ¿Cuál es la línea del abogado? ¿Cuál es, no? ¿Cuál es la posición de la mamá? ¿Cuál es la posición del papá? Me gusta observar mucho. Bueno, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Este tema que yo les vengo a exponer no es un tema post-COVID. No, no es un tema, de verdad no es un tema. Esto lo hubiera hecho, y creo que hace 3 años, en mayo, hablé más o menos de este tema. Hemos hablado en algunos espacios también de este tema, pero no es post-COVID, no es porque el varón se quedó sin trabajo. No, 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 no es verdad. Es algo que viene consecutivamente. De hecho, son casos que se quedaron antes del COVID, antes de marzo del 2020, y que ya no avanzaron, ¿no? Y que ahorita pues vienen con más ferocidad, ¿no? Yo les pongo mucha la palabra ferocidad. Entonces, para que no interpretemos de que, ay, pues es que no se quedaron sin trabajo. Y entiendo que mucha gente se quedó sin trabajo, pero la intención es otra, ¿no? La intención es decir, ¿sabes qué? Me pongo a vender algo con tal de que mis hijos tengan algo, ¿no? Diario. Yo no sé si, cuántos hijos podemos tener, pero bien unos huevos, unos frijolitos y unas tortillitas podríamos comer, ¿no? Pero la intención lo que yo insisto es que no podemos justificar la violencia, de verdad no se puede justificar porque más se enaltece la impunidad y la corrupción, y entonces por eso, pues el sistema está así, ¿no? Haciéndose cómplice de esto. Dice, en punto número 2, dice, la maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial. Todos los niños nacidos del matrimonio, fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protección social, ¿sale? En México, aparte de esta legislación internacional que nos protege, en México no tiene diferentes derechos el niño o la niña, que sus papás estén casados o no estén casados. No tiene nada que ver. Es un niño que es con nacionalidad mexicana y que tiene la obligación de estar protegido, y lo dice la declaración, ¿no? Le dice la declaración. Y es más, a veces a nosotras, bueno, a veces a las mamás, ejemplo, en el ámbito penal, en el juicio oral, le preguntan, ¿usted quiere algo que comentar? Ustedes pueden decir, su señoría, pues si la Corte, la Declaración Universal dice que es esto, ¿por qué el señor que no pagó la pensión, por qué ahorita se le está protegiendo? ¿No? ¿Por qué no se le solicita el pago completo? ¿No? Y si él se va a drogar, pues que se endrogue, porque yo al final le debo a muchísima gente. ¿Sí me explicó? ¿Cuántas personas, y estoy hablando de las mamitas de Chimalhuacán, estoy hablando de todas las mamitas que no alcanzan, ¿no?, a cubrir un abogado o que están ahí buscando cómo salir, cómo sacar?
Una vez una compañera me mandaron, bueno, me pidieron que diera este tipo de talleres en los espacios de Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, donde hacen chocolate las mamitas, ¿no? Y llegué y les platiqué qué eran las violencias, cómo se debe de pedir la pensión, todo esto. Íbamos cinco viernes fui, y a las 4 de la tarde salía corriendo del metro y ya me esperaban y me llevaban a esos espacios donde ellas aprenden a hacer sus chocolatitos. Y fue muy bonito porque me regalaron una hora de su tiempo y en ese momento me platicaban muchas cosas, pero fue muy enriquecedor porque lo que yo llegué a ver de ellas es un esfuerzo que se estaba haciendo para hacer algo para poder sacar a sus hijos, ¿no? Había muchas abuelitas buscando la forma de también apoyar a su hija, ¿no? Y dicen, híjole, ¿no? Pues duele y toca muchísimo, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita regálenme 15 minutos más y empezamos con las primeras preguntas para que podamos ir avanzando, ¿vale? Bueno, dice, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución del 16 de diciembre de 1966 se reconoce el derecho de alimentario. Ya es un derecho internacional, es un derecho humano que requiere el reconocimiento también de las instituciones o de la institución mexicana o del sistema de jurídico mexicano. ¿Qué dice el artículo 11, el 11 del Tratado Internacional? Derecho a un nivel de vida adecuada, ¿sale? Comprende el acceso el acceso a alimentación, vestido, vivienda adecuada, así como a mejorar continua de las condiciones de existencia. Algo muy parecido que viene en el artículo 4 constitucional, que también lo vamos a mencionar. Ahorita estamos con los tratados internacionales. Hay más línea de tratado internacional. No traje muchísimo porque después hago 40 diapositivas, y no, pues ahí estoy toda, rapidísimo, ¿no? Hablando. Pero esto es importante. ¿Qué pasa con esto de los alimentos? En muchos momentos, muchos momentos, nosotros pensamos que el hecho de dar nada más para los alimentos, como decía en un tribunal, bueno, te están dando para la alimentación, pero no consiste la alimentación de comida, sino va más allá, ¿no? No es mi colega, porque no considero que es un abogado, pero decía un sujeto en una maestría, que decía, bueno, yo le compro los zapatos cuando se los acaba, ¿no? Y todavía me pide más dinero la señora. Y entonces yo, pues, no me quería meter, pero pues por supuesto que me metí, volteé y le dije, bueno, entonces se alimentó de puro zapato tu hijo todo el mes, ¿no? Y entonces, pues todos se burlaron de él, y perdón, se enojó porque se burlaron de él, pero no se enojó por la palabra real que le dije, ¿no? Entonces, no es el zapato, no es el que los lleves a comer hamburguesas, ¿no? Es un cuidado al 100%, ¿no? Todos los días los niños deben de tener mínimo 3 alimentos, como mínimo, ¿no? No es de, pues bueno, y dice, fíjense, yo le estaba comentando hace ratito, algo muy esencial que se vive en los juzgados también es donde dicen, es que a ella también le corresponde pagar el 50% de los alimentos. Ejemplo, para un menor se le da 150 diarios, ¿no? Cuando los sujetos no comprueban ingresos o cuando los sujetos se dicen que no tienen trabajo, bueno, 150 diarios. ¿Cómo podríamos comer con 150 diarios? Pues la mamita va a organizar su comida, pero ya no sobró para la renta, ya no sobró para el internet, para la escuela, ya no sobró para Coppel porque tuvo que sacar una computadora, ya no sobró para el gas, ya no sobró para la luz, ya no sobró para... ¿Me explico? Y entonces le dices al juez, oiga juez, ¿y entonces cómo le hacemos para vivir? Porque los alimentos no significan la comida, es algo, ¿no? Y entonces la mamá, pues entonces tiene que meter a trabajar, y ahí es donde dicen, pues es que ella está abandonada a mis hijos, ¿no? Ya se le cayó, mire cómo está todo maltratado un niño, y bueno, en fin, entonces, pues esta declaración es muy importante porque nos empieza a decir, y en decirle a los jueces que no es nada más los 150 pesos, de verdad les dan 150 pesos diarios a las mamás. A la mayoría de las mamás, si no es que al 80% de las mamás que piden alimentos, 150 pesos diarios para sus hijos. Si tiene uno más, 180.
Imagínense qué hacen, ¿no? ¿Qué se hace? Hay una resolución muy buena que se dio, y porque también hay que hablar bien del sistema, de este caso que les platico sobre los 3,700, se hace la división, ¿no? Entonces dicen, bueno, a la mamá le das 1,575, 1,575 y tú te quedas con, si quieres tú 1,000 pesos, para ti solito. Y entre 15, ¿no? Entre 15, porque son 15 días, le tocaba diariamente a la señora o a cada menor 25 pesos diarios. A cada menor 25 pesos diarios. Y cada vez que llueve, la señora se le inunda, tiene su tapado tiene que limpiar su coladera de la calle. Bueno, la señora ha sobrevivido con sus hijos y todavía él mete un amparo para quitarle, ¿no? O sea, ¿duele su caso? Claro que duele, y duele, y así están muchísimas mujeres en México, no nada más en algún lugar de la Ciudad de México, en México. Y entonces, pues bueno, la protección contra el hambre prevé mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, divulgar principios de nutrición y perfeccionar los regímenes agrarios, entre otros. Esta es la propuesta que tiene el sistema, ¿no? Ahorita ya se están dando algunas becas para los niños, 800 pesos, si no me equivoco yo, 500 pesos se les da a los menores de primaria. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿no? Que el artículo 4 constitucional también haga, pero yo creo que es un tanto también sobreprotector hacia el prójimo, ¿no? O está bien, no le vamos a quitar la beca a los niños, por favor, porque pues ayudan algo, pero y que a veces no se deposita como tal, y a veces, ya saben, ¿no? Todo lo que es en cuestiones políticas, ¿no? Bueno, pero bueno, esto es lo que se vive en los juzgados. Ya llegamos a la nacional, ya llegamos a la legislación nacional, y por supuesto que tengo que mencionar, y si ustedes me lo permiten, quiero hacer aquí un paréntesis de decir, el artículo primero constitucional nos dice, ¿no? Que la Constitución y los tratados habla, ¿no? Que no puede haber discriminación por género, que no puede haber discriminación por condición social, no puede haber, no puede haber. Y es más, tampoco puede haber una discriminación por discapacidad, ¿no? Por alguna cuestión, no se puede. Y entonces y es más, la ley lo que me dice, ¿no? La ley lo que me dice es, la ley lo que me dice es que tiene que ser protectora, ¿no? Tiene que alcanzar la protección para que el bienestar del menor, pues, no sea totalmente nulo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle, y que este artículo primero, que prometo ponérselos en la próxima diapositivas, lo tengamos siempre a la mano. ¿Es un acto de discriminación? Sí, claro, por supuesto que sí es un acto de discriminación y que lo vamos a ir trabajando. Desgraciadamente en México a veces... Desgraciadamente en México, lo que se vive mucho es una desigualdad, y se piensa que todos estamos en la misma condición, ¿no? Pero no es cierto, no estamos en las mismas condiciones las personas, y mucho menos las mamás que les toca cuidarse con los bebés. No estamos cargando con los bebés, no, no es una carga. Yo creo que por eso no puse el tema por igual. Yo creo que por eso dividí el tema y dije la dignidad de los niños, ¿no? Hubiera dicho la dignidad de las mujeres y los niños, pero no. Ahorita hay que hablar de ellos porque se pensó y no se dijo, yo quiero estar aquí viviendo con ellos, ¿no? Con papá, mamá, sino son personitas que no tuvieron ni cómo decidir con quién tocar, ¿no? Con quién les tocaba papá y mamá. Entonces, creo que ahí sí tendríamos que ser un poquito más fuertes en esto de los alimentos y pensar más allá, ¿no? Entonces, hay sujetos, decía, ¿no? Una mujer puede tener un solo hijo en un año, el varón puede tener 360 hijos. Y entonces tampoco se vale, ¿no? Que como tiene 5 hijos, pues ya no le va a tocar al más chiquito pensión. Eso es también violentísimo en México, muy violento. Así, tenemos que empezar a regular realmente estas circunstancias que se está viviendo, y que bueno, y que los sujetos, pues bueno, dicen, yo no tengo la culpa. Hay mucha gente que dice, hay que comprenderlos. Sí, o sea, sí, que los comprendan, pero yo comprendo a la mamá que veo todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que también, ¿no? Tenemos que presentar. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4. En todas las decisiones y actuaciones del Estado,
se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Para muchos, este principio es un tanto discriminatorio, por eso se dice para los niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, así lo marca la ley y así se tiene que aterrizar, ¿no? El principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. A veces no sé si el mismo juzgado ya ve el artículo 4 y dice, ay, ya lo sabemos, bye, ¿no? No sé si es así, pero lo dice la Constitución, ¿no? Y entonces, al menos ustedes como abogados, yo como abogada, como las compañeras abogadas que están conmigo ahorita, sabemos qué significa la Constitución, ¿no? La mamita a lo mejor pues todavía no alcanza a saber qué es la Constitución. El juez sabe qué es la Constitución. Y que no nos haga valer la Constitución, pues imagínense lo violento que es el sistema para los niños y niñas. No para la mamá, ahí va, ¿no? Ahí va, vamos a hablar, ¿no? El tribunal decía, el tribunal, tercer circuito decía, no está violentando a los niños, nada más golpea a su mamá. Por tal motivo, aceptamos que conviva con el niño. Pámbales, ¿no? Tremendo. Y ahí está la sentencia, y ahí está, yo la tengo aquí en mi escritorio, ¿no? Hijo, dolió, y todo pone derecho puro, ¿no? Bueno, yo me divierto, a veces dices, Dios mío, por favor, y miren que no soy católica, pero alguien alguien me tiene que dejar sonreír todavía, ¿no? ¿Por qué no? Este artículo debería de aplicarse, ¿no? Pero dice, punto y seguido. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y aquí a lo mejor faltó la vivienda, pero en este mismo artículo 4 constitucional dice que todos deben de tener una vivienda digna, ¿no? Entonces, bueno, y también este mismo artículo nos dice hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y entonces, ¿por qué hay tanta desigualdad, no? De verdad, ¿por qué hay tanta desigualdad? Al sujeto se le deja el 60% de su salario, porque la ley marca que es el 40% para los menores y el 60% para uno. Y el 40% para dos o tres o un hijo, no sé. Si es un hijo, le dan el 20%. Si son dos, le dan el 25%. Si son tres, 35%, ¿no? Y si son cuatro, pues el 40%, pero pues bueno, y si la mamá va a pedir también, híjole, la mamá ya no le alcanzó porque está hasta 40%. ¿No? Sí se le ha pedido un poquito más para las mamás, pero imagínense, y ya él se le queda el 60%, bien bonito. Y todavía, ¿no? Hace todo lo posible para que su empresa no compruebe los datos, no compruebe su salario correcto. Todavía hace eso, ¿sale? Me voy a quedar con este artículo para ir avanzando y no sé si tengamos algunas preguntas, maestra, doctora Idalia. Sí, tenemos, de hecho, mucha participación. Tengo aquí. Yo me pongo. Sí. Bueno, no sé si sea conveniente leer sus nombres o solo leo la pregunta, no sé qué opinan. Está bien la pregunta, igual al final No, ahí se va a quedar digo, como no sabemos, ¿verdad? Si quieren. Dice una compañera, yo solo quiero saber si en algo tiene que ver la edad del progenitor, porque en mi caso el señor no se hizo responsable de mi hijo y ya van 12 años, pero ahora con la pandemia él argumenta en primera que no tiene la misma entrada a su negocio, dueño de una empresa de banquetes, y otra que tiene 62 años, y que aunque yo lo quiera demandar, él va a argumentar que ya es viejito. Otra compañera dice aquí en el chat del Zoom, ¿existe algún artículo que obligue a la mamá a demostrar en qué se ha utilizado la pensión alimenticia? Qué interesante. 8 años después de haber causado ejecutoria la sentencia, pone. Otra compañera dice, si la mamá pide pensión, ¿está obligada a permitir que el padre vea a su hijo? Hay posibilidad de pedir pensión, pero impedir que el padre lo vea, dice, es alcohólico y violento. Que interactúe con el menor, se refiere. Otra compañerita, para no saturarte, te voy a leer estas otras dos más y ya cuando tú me indiques después, te sigo leyendo las demás preguntas y comentarios. Dice, por ley, ¿no se descuenta el 20% por cada niño que se tuvo? Preguntan.
Y también preguntan, si el padre no trabaja, ¿cómo se calcula la pensión alimenticia? Creo que todas las preguntas son muy interesantes y sin duda, pues, como bien dices, vivenciales, ¿no? Resultado de las experiencias de quienes nos están viendo y de ahí, pues, la importancia del apoyo que nos brindas, mi muy querida abogada. Hombre, al contrario. Bueno, vientos, vamos a empezar a contestar. La edad, no, esta me va a encantar ese juicio, pero pues ya estoy viejito, dice, ¿no? 62 años, pobre hombre, todavía ni la edad para jubilación le falta todavía, pero pobre hombre. Bueno, en esto, fíjense, esto lo voy a trabajar ahorita hasta el último, que es, bueno, vamos a trabajar rapidísimo, si cierren sus ojitos nada más para moverme rápido, ahí está. Es el pago retroactivo de alimentos, que es lo que me está preguntando la primera compañera, ¿sale? Les puse esta jurisprudencia, la retroactividad, esta es una jurisprudencia del 2020, o sea que es casi como los bolillitos de las panaderías, calientita, calientito, ¿no? Esta retroactividad me dice, y perdón por tanta letra, pero así está, y no quería dejar de poner todo, dice, demandarse en forma autónoma el pago de alimentos con carácter retroactivo desde la fecha de nacimiento de su menor hasta la época en que se decretó el mencionado reconocimiento o suscripción del convenio, con cargo a quien se encuentra obligado legalmente a verlo satisfecho. Él, en su plenitud de vida, que tenía como 40 años, dejó de dar pensión, ¿sale? Si, en su plenitud, si él ya se siente amolado total, pues en plenitud, él tenía la obligación de pagar. Esa retroactividad lo marca la ley que se debe de pagar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues el señor a su vejez le va a tocar. Fíjense algo bien importante, compañeras, que no he tocado aquí, que a lo mejor voy a mandarlo en material para la próxima semana, que es el artículo 444 del Código Civil de la Ciudad de México. ¿Sale? 444. Acuérdense de ese código, de ese artículo, porque es el que yo ya estoy a punto de ponerlo así en todo perspectiva feminista jurídica. Pérdida de patria potestad. ¿No? El 444. Bueno, ¿qué pasa aquí? Fíjense lo que puede pasar, y eso viene también aquí en sus materiales. Yo le voy a pedir la retroactividad a mi sujeto, ¿no? Son 12 años que me debe y 12 años, y no me debe a mí, le debe a tu hijo. La obligación siempre debe de estar, ¿no? Entonces, ahorita con el material que les traje, es decir, cómo se le obliga a la persona. Pero también es importante que el que da tiene derecho a recibirlo. Aguas con eso, compañeras, aguas con eso, ¿sale? Por eso es el juicio más hermoso de todos los hermosos, que es la pérdida de patria potestad. De verdad es un juicio bellísimo para nosotras, bellísimo para nuestros hijos, bellísimo, ¿no? No es que, ay, mira la Gaby que no quiere que no tiene nada que ver con la convivencia, no tiene nada que ver con la obligación alimenticia, tiene que ver con la dignidad de tus hijos, ¿no? Tiene que ver con esto del derecho de tus hijos de recibir, y cuando sea adulto tu hijo, y él ya esté enfermo, ya esté y todo, va a decir, hijo, dame de alimentos, y si no, le va a decir, usted, ¿por qué no le da dinero a su papá? Y el chavo, licenciado en Derecho, o la chava, licenciada ingeniera, ¿no? De la NASA, si quieren ustedes, cuando este sujeto nunca le dio dinero, está obligado a darle, porque el juez nunca se enteró que nunca le dio. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Y entonces, pues hay que hacerlo valer, hay que hacer valer cualquier derecho. La retroactividad es importante. Él tiene la obligación, hazlo, amiga, hazlo por dignidad. Yo siempre les digo que los juicios que tenemos que presentar las mujeres es por dignidad, ¿no? La lucha es por nuestra dignidad. Así yo lo presento y así represento a mis compañeras. El mismo martes tuvimos audiencia 13. 2 audiencias nos aventamos ese día, bien chistosas, pero ese día, en esa, le dije a la compañera, vamos por tu dignidad. Ya no más. Se pasó de listo este compañero, se pasó de listo bien bonito, ¿no? Y todavía sonríe, ¿no, hijo? Bueno, ayer el presunto feminicida dijo, pues yo ya estoy estudiando Derecho, ya me voy a poder representar, y mientras pisó a la compañera antes de morir, ¿no? Híjole, yo dije, ¿en qué ciudad estamos viviendo? ¿Qué tipo de sujetos estamos teniendo en esta sociedad? Pero bueno, entonces, hazlo por dignidad de tu hijo, pide los 12 años, hay una retroactividad, no lo digo yo, lo dice la Suprema, como dice el gran colega y maestro, ¿no? Lo dijo la Corte, ahí está,
la jurisprudencia, y hay más jurisprudencias de la retroactividad. Esta es la última que salió, hay una desde el 2015, 2017, 2018, que podemos sustentar muy bien la petición de la retroactividad. Con una está bien, ¿no? Pero a veces a los jueces como que les faltó más, ¿no? Y aparte recuerden que el derecho es interpretativo, entonces interprételo de una forma en el que no es tan, no, o sea, no es para Gaby Amores, no es para ti, compañera, es para tu hijo. Y si el Estado me dice en el artículo 4, cierren sus ojitos, voy a regresar. Ay, ya me pasé. Ahí está. Si el artículo dice el cuarto dice, las actuaciones del Estado, pues las actuaciones del Estado deben de ser conforme a las necesidades que tenga el niño, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué no se acuerda lo correcto, ¿no? Y sí, eso es bien importante. Espero sirva este material para ti, compañera, y que me digas en qué estado estás para mandarte tu legislación de tu estado y te sirva, porque es importante y no tiene nada que ver con que ahorita no tiene chamba, ¿no? Pues yo lo dije, ¿no? Yo dije que cualquier negocio puedes vender chicles, ¿no? Fíjense, ahí reclusorio, reclusorio Oriente, en el reclusorio Oriente, afuera del reclusorio Oriente hay un lugar así como muy lujoso, ¿no? Es un puesto ambulante, pero muy lujoso, y dije, órale, ¿no? Y entonces, pues dije, ¿qué vende, no? Pues taquitos, véngase taquitos. A mí me gustan mucho los taquitos de guisado, ¿no? Entonces dije, bueno, pues aquí ya me voy a sentar a comer un taquito. Viene el mesero con su dice, es que nosotros teníamos para hacer banquetes, nos quedamos sin trabajo y nos plantamos aquí, Lick, porque tenemos familia todos y todos. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, ¿saben qué? Es querer hacerlo. Perdónenme, ¿no? Vengo de una familia muy, muy humilde, de una madre luchadora, fregoncísima, mi madre querida, fregoncísima. Pero ¿saben qué es? Quererlo hacer. Es quererlo hacer. Esa es la más diferencia que tiene este sujeto de decir, pues ahorita mi negocio no funciona. No, es quererlo hacer, es una desigualdad y promueve tu pérdida de patria potestad. Promuévala, por ti y por tu hijo. De verdad, promuévela. Bueno, ya que seguíamos con el 20%, sí es lo que les comentaba, de ese 40%, pues se debe a los menores, cuánto necesitan. Es bien importante esto, compañeras. Fíjense, yo lo que les propongo mucho es que hagan una lista de gastos. Guarden sus tickets, guárdenlos, neta, guárdenlos, marquen ahí si pueden pagar en un solo ticket todo lo que van a gastar para sus hijos, háganlo. Pero si ponen ustedes un desodorante para ti, en otra cuenta, por favor, háganlo. Es bien, fíjense, ahorita como dicen, ¿cómo podemos comprobar el gasto de la mujer? Pues que se lo gaste en un cereal, en una hamburguesa, si quiere, en un refresco, porque mira, nada más toma hasta refresco la mujer. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque se merece eso la señora. Se merece eso. Porque quien cuida a los menores, una investigación muy importante que va a salir, demuestra totalmente cuánto vale el cuidado de los menores. ¿Saben cuánto tendríamos que pagar por los cuidados de menores? La maestra Yadura y Dalia lo dijo en una conferencia, casi de 27,000 a 35,000 pesos. Si nosotros nos atrevemos a cuidar, a que alguien cuide a nuestros hijos, y a ver si él alcanzaría a pagarlo. Y ahora cuestionas a la mamá por un pago, ¿no? ¿Se dan cuenta de la violencia que se vive? Yo le doy 3,000 pesos y aparte ella se va al gimnasio con esos 3,000 pesos. ¿Y están sucios? Manden. Sí, muy breve. Tienes toda la razón. Además que se tiene la idea de que incluso las personas que dan el gasto, llamado así, en casa, consideran que ese gasto es solamente para los hijos y la casa. Es decir, ni siquiera para que la señora se compre unos calcetines, ¿no? Entonces, también se tiene esta idea, ¿no? Ella no tiene derecho a nada, ¿no? Ni siquiera incluso artículos personales, ¿no? Vaya, querías nada más comentar lo que tienes toda la razón. Sí, claro, ¿no? Y ustedes como investigadoras nos dan esos elementos a nosotros para poderlo pedir y decir al juez, ¿no? A ver, juez, no es lo mismo, ¿no? No es en las mismas condiciones la mamá, y dicen, fíjese, en el 2018 sale una jurisprudencia, ¿no? Como para eso, de esto de la debatir, ¿no? En donde la famosa perspectiva de género que para muchos, ¿no? De verdad a veces
el mismo patriarcal nos dice, pero no es para todos, no es para todos los derechos, ¿no? Bueno, sale en el 2018 una jurisprudencia donde dice, donde nos menciona que el progenitor también tiene derecho a quedarse con el menor después de los 12, antes de los 12 años de los menores. El artículo 282, en el apartado B, fracción segunda, en el segundo párrafo me dice que la mamá se quedará con los menores de 12 años, siempre y cuando no sea generadora de violencia. Bueno, hay mucha, de hecho, ese artículo lo están marcando como inconstitucional, violentador, discriminatorio, etc. Bueno, después del 2008 hemos tenido que batallar sobre esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si así ya teníamos una desventaja las mujeres, ahora tenemos otra desventaja, que es la famosa discriminación, ¿sale? Y entonces los progenitores dicen, yo sí lo cuido, va, yo sí lo cuido, ¿ok? ¿No? Y a veces las juezas o los jueces dicen, pues como no quiero ser discriminatorio, que se lo queden los papás. Y adivina quién cuida a los niños. La esposa nueva, la mamá, la hermana, ¿no? Y él, 12 horas en la oficina, pero gané. Y le dicen al sistema, ¿vieron cómo soy bien fregón? ¿Y a quién se llevaron? A los niños. Es como esta, ¿no? La guerra que se tiene contra nosotras. Y dices, híjole, ¿por qué no te diste cuenta, señoría, lo que está pasando? Yo un día a un juez le dije, señoría, usted es la autoridad. Si usted piensa que está bien, es la autoridad, pero de usted recae con que algo le pase. Perdóneme, ¿no? Yo le estoy diciendo por qué no. Si usted no está haciendo, si no, no le estaba diciendo que me hiciera caso, pero al final es la autoridad y con todo respeto, su señoría, así se lo dije, con todo respeto, su señoría, pero si usted acuerda a favor de la responsabilidad de los menores es de usted. Punto. Bye, ¿no? ¿Por qué? Porque él dictó esta sentencia que vino a violentar más a los menores. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros proponemos mucho es prácticas psicológicas para ellos en el sistema, para que se den cuenta la postura violenta que tienen. Pero no, ellos no están enfermos psicológicamente, ellos nos enferman. Ellos dicen, no, yo no estoy enfermo. Bueno, no sé si, bueno, perdón, la palabra no es enfermo, no necesito terapia, dicen, ¿no? Bueno, entonces, sí es por ahí, pero nosotros, afortunadamente, sí estamos acompañadas por psicólogas que nos permiten visualizar, sostenernos, ¿no? El cual abrazo a todas las psicólogas, buena onda, que nos apoyan muchísimo, que no nos echan la culpa por la violencia, que eso también es bien importante, que después hablaremos sobre los peritajes psicológicos en el sistema, en el juzgados familiares, y que también, bueno, esto también nos pesa mucho. Pero bueno, calcular, ¿cómo se calcula cuando no se puede comprobar ingresos? Va. Pues yo sé que aquí hay muchos abogados y abogadas que defienden a los sujetos. Bueno, tampoco puedo limitar esto, pero también están las compañeras que están buscando cómo comprobar los ingresos. Y va para allá, para ustedes, siempre va a ser para ustedes. Va. Hay formas muy importantes. Yo les puedo decir ahorita, y sé que maliciosamente lo van a agarrar, pero hay que buscar las formas también, ¿sale? Se pueden hacer, se necesitan pruebas para comprobar que esta persona no tiene ingresos. Ejemplo, podemos pedirle al Seguro Social que nos diga si no está dado de alta, ¿no? Ejemplo, podemos pedir al ISSSTE, al ISEMIN, ¿no? Que si, a ver si, y si ellos dicen no está dado de alta, bueno, no tenemos ninguna empresa que lo tenga contratado, ¿sale? Porque en teoría todas las empresas tienen que dar de alta a sus empleados, que no todos lo hacen, pero bueno, ahí ya meteríamos un problema a la empresa por este sujeto, pero espérense. Porque yo digo, bueno, vamos a dar estos tips, pero pues no todo lo es, ¿no? Porque sí existe el ámbito penal, existe el ámbito penal. Y entonces, bueno, decir también, imaginemos que este personaje tiene un puesto en un tianguis, y que dicen, bueno, puede o no puede venderse, y estamos de acuerdo, a veces el comercio se da o no se da, ¿no? Eso estamos de acuerdo, pero debe de haber un promedio, ¿sale? Debe de haber un pago en donde se le proporciona al menor. Normalmente se da un salario mínimo, ¿sale? Normalmente es lo que se pide, un salario mínimo.
Nosotros lo que yo les digo mucho es que se pida el porcentaje neto de lo que trabajen si es que se está comprobando el ingreso. Si no se está comprobando el ingreso, entonces poner una lista de necesidades que tienen tus menores para que él cubra la mitad o cubra el 50%, cubra lo que se tenga que cubrir. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero al final el menor lo necesita. ¿Sí me explico? O sea, si el juez no lo obliga a comprobar que sí lo hace, que sí lo hace, ¿no? En todas sí lo hace. Dime cuánto trabajas. Dice un abogado, ¿no? Que lo estamos demandando, dice, yo gano 7,000 pesos. Híjole, ¿no? Dices, bueno, no, llegó a la audiencia, imagínense ustedes cómo llegó a la audiencia. No, hombre, yo me divierto con estos sujetos. Y entonces, pues bueno, ¿no? Gana 7,000 pesos. De esos 7,000 pesos le corresponde a la mamá el 40% del salario, ¿sale? Pero dejemos que le toquemos Hacienda a ese sujeto, dejemos que le toquemos el Banco Nacional también, ¿no? Y algunas otras, un trabajo social también, un peritaje de psicología, como para saber en qué estado se encuentra este sujeto y decir por qué miente, ¿no? Si aquí lo que es mentir. Y por eso les digo que es bien importante buscar la forma ay Dios, buscar las formas de poder, no investigar más allá. Lo que yo quiero que generemos, yo sé que el sujeto varón no me está escuchando como progenitor, yo sé que es la mamá la que me está escuchando, pero ¿por qué no generarle al sistema una obligación al papá para decirle, tú tienes que pagar estas necesidades, ¿no? Vende chicles, ¿cuánto venderías? Hay un señor en los juzgados que gana fácil, yo me pongo a ver y dije, ¿cuánto venderá este señor diariamente, ¿no? Si cuestan 5 pesos sus chicles, si vende plumas, y ya está, ¿no? Grite y grite para los abogados que ahí está, grite y grite. A ver, dame unos chiclitos. No, no me llevo uno, me llevo dos porque por la parálisis facial tengo que masticar y todo esto, ¿no? Eh, pero el señor tiene, ¿sí les digo esto? Creo que se le cortó un poquito la señal a nuestra querida abogada. Esperemos que se restablezca pronto. Ay, qué bueno, ya estamos con ella. No, qué lástima, porque estábamos muy interesadas. Bueno, mientras se reconecta, vamos a aprovechar para leer muchos comentarios que nos están llegando. La verdad es que hay mucho interés en estos temas que desafortunadamente pues son muy comunes y más comunes de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros que estamos viendo esta interesante clase, ponencia, pues tenemos a más de una persona que se encuentra en estos supuestos de pensiones alimenticias. Y bueno, leo el comentario de Víctor, desde Argentina. Es igual, además, en algunas jurisdicciones se cobra la acción en la justicia cuando debería ser gratuito. Otra persona que nos opina, dice, yo reinicié la demanda de pensión porque el papá a los 2 meses de dictarse el monto resulta que no puede pagar lo que determinó el juez. Y he aquí que llega la pandemia y se para todo. Soy de la Ciudad de México. Ella también dice, es verdad, mi tema viene desde antes de la pandemia, el incumplimiento vino cerca de 9 meses antes. Otra compañera nos dice, mi exmarido esconde sus ingresos, eso es muy común, esconde sus ingresos. Otra compañera nos dice, lo más lamentable es que el proceso de la pensión alimenticia es tardado, es burócrata. Yo llevo desde el 2012 realizando este trámite, pagando diversos abogados que solo te sacan dinero y al final el mismo juzgado no da respuesta y ni se procede penalmente en contra de estos tipos que evaden a toda costa su obligación. En comentarios. Y en preguntas nos dicen, ¿cómo podemos contactar a la abogada? ¿Qué hacer sin invertir más para que cumplan con la pensión ya estipulada? Porque todos según la ley son abogados y trámites y el cínico muy quitado de la pena sin dar nada. Espero que me pueda orientar. Otra compañera nos dice, pero ¿qué hacer? Mi exmarido dejó de pagar desde hace más de un año y con la pandemia, que es todo un tema, mi querida abogada, esto de la pandemia, también utilizado, digo, sabemos la situación económica muy crítica que deriva de la pandemia, eso es algo indudable, pero también que se ocupa mucho de pretexto, así,
bastante, ¿no? Y bueno, dice, lo más lamentable, bueno, sí, y luego también comentan qué hacer, bueno, con la pandemia, el proceso no avanza, año y medio de espera. ¿Existe algún artículo que obligue, otra compañera pregunta, ¿existe algún artículo que obligue a la mamá a demostrar, bueno, ya lo habíamos leído, en qué se gasta el dinero? Luego, ¿hasta cuánto tiempo se tiene para que prescriba? Esa es muy interesante pregunta y creo que es importante que lo comentes. ¿Cuándo prescribe? Que es un tema, ¿no? Si prescribe esta obligación de la pensión, después de 27 años, ¿puedo pedir el retroactivo de pensión? Es una pregunta muy importante. El papá del hijo de mi amiga es abogado y ha amenazado a mi amiga que si le demanda la pensión alimenticia, le quita al niño porque mi amiga tiene un trastorno de personalidad límite. Ella quiere saber si puede hacerlo y además mi amiga ha recibido amenazas a su integridad física por parte del papá de su hijo. Entonces podría quitarle a su hijo alegando que ella tiene un trastorno de personalidad límite y puede demandar pensión alimenticia, pero que él no vea al menor. Y vaya, hay aquí otra, dice Gaby, ¿cuáles son las agravantes si son abogados de profesión? También muy interesante, quienes no pagan la pensión alimenticia. Entonces, fíjate qué interesante todas las intervenciones de nuestras queridas compañeras que nos están viendo esta tarde. Claro. Ay, abogados, ahí les pido por favor, ¿no? Apoyen a que nos miren diferente. Pero bueno, miren, perdón, se me fue, no sé qué pasó aquí con el Zoom, pero ya estoy de regreso otra vez con ustedes. Voy a mencionar esto de la compañera que tiene un problema con su personalidad. Si nosotros podemos tener este análisis, si no me equivoco, has de estar ya medicada psiquiátricamente, si no me equivoco, pero al final lo podemos probar que hay un control, ¿sale? Entonces, si él insiste que con este problema que tú tienes te violenta para manipularte, es un acto de violencia por tu discapacidad, si lo podemos un acto de discriminación también. No es que estés mal, ¿no? Necesariamente hay que ir, si es por ahí el asunto, pero no te puede quitar a tu hijo por eso. No, jamás, no, no es cierto, eso es mentira, ¿no? Es un tanto manipulador el decir, pues si yo tengo el poder y tú estás enferma, pues yo me lo llevo, no es cierto. Es un tanto, entonces, ahorita que con las legislaciones que les traje, que ahorita ya nos toca el siguiente bloque, lo que yo quiero enseñarles es, hay formas también para poder nosotros, recuerden el artículo, solamente el artículo 323 de nuestro Código Civil de la Ciudad de México nos habla sobre las violencias. Y las violencias en el ámbito psicológicas es estas maneras de manipular, estas maneras de violentar verbalmente. Decía una MP, es verbal, no, es verbal, espérame, es psicológico, ¿no? Y la OMS ha dicho sobre los problemas psicológicos de una mujer, o sea, no es que nada más sea verbal, espérame tantito, ¿no? Estos ministerios públicos de ni cómo ayudarles, por Dios, ¿no? Pero bueno, y que por cierto lo digo, cuarto piso del búnker fue cuando dijo esto, ¿no? Ahí les encargo a las que dicen que están capacitadas para la sensibilidad. Y entonces, entonces, bueno, se mira de esta forma, ¿no? Entonces, no es una violencia psicoemocional, el cual se puede probar, el cual yo sugiero que, fíjense, desgraciadamente en México, y pongo desgraciadamente en México, es que a la víctima le corresponde probar. El artículo 20 constitucional, apartado a fracción quinta, me dice que quien acusa tiene la obligación de probarlo. Y entonces a la víctima le toca probar. Por tal motivo, hay que buscar una prueba. ¿Qué es esta prueba? Si es WhatsApp, preséntala, ¿no? En el ámbito civil, en el ámbito penal, a veces no les hacen tanta caso a las WhatsApp. Si no, tienes que entregar el celular y el celular va a comprobar que no alteraste ningún WhatsApp y que la línea que a él hizo, pues lo vino a traer de su celular. Pero en el ámbito civil sí podríamos poner capturas que podríamos ser más visibles en el teléfono y en el contacto y ahí está, ¿no? Entonces, lo que se pretende muchísimo es que se pruebe siempre qué es lo que estás viviendo de violencia, ¿ok? Tú guarda tus evidencias muy bien. ¿Por qué? Porque él no te puede hacer esto. Eso es un acto de manipulación muy severa y a ti te está violentando, ¿vale? Entonces, bueno,
¿Qué más me decía? Prescripción. Ok. Sí, un joven de 27 años, una joven de 27 años puede iniciar su juicio de retroactivo por alimentos. Sí. Desde el momento, es más, imagínense que el sujeto, desde que supo que sabía, es más, lo más importante aquí, para pedirle retroactividad, dicen, es que, primero, se sepa que estaba embarazada, ¿no? Entonces, que este sujeto supo que estaba embarazada y dijo, ¿sabes qué? Yo no le entro, yo me voy. Y por todo el tiempo no se pidió la pensión, no se pidió nada, no sabía dónde se localizaba, pero el hijo, la hija mayor, sabe localizarlo y puede pedir la retroactividad, sí. Prescripción no existe, o sea, la retroactividad es solamente hasta los 18 años, no puede pagarte hasta los 27, me queda claro. Pero deberías se hace la iniciativa de, no es que no se podía demandar, es que no dejé hasta los 27 años para la demanda, es que no sabíamos dónde localizarlo. Podríamos empezar a mirarnos el que él sí sabía que había un embarazo, él sabía que había, y dice ahí la letra que les puse hace ratito, los alimentos empiezan desde el momento en que se sabe que está, que los cuidados de una embarazada, decía ahí la letra, ¿no? Entonces, por tal motivo, pues también se requiere que estas personas se comprometan. No se puede anular el derecho alimenticio, no se puede anular, era una obligación, y es como les comento, no es una obligación del progenitor pagarlo. No puedes decir, bueno, lo podemos dejar para otro momento, lo puedo pagar después, no se puede. Es una obligación. Hay muchos jueces que sí condenan el pago retroactivo por mensualidades, aun cuando la víctima lo esté pidiendo, o aun cuando la mamá o el joven lo está pidiendo, muchos, fíjense, todavía los consideran muchísimo decir, bueno, pues entonces si debe, no sé, 200,000 pesos, bueno, los puede pagar 5,000 mensuales, ¿le parece, señor? ¿No? Y entonces dice el señor, no, pues sí, 5,000 mensuales, ¿no? Algo así es muy terrible. La verdad, a veces la letra es la letra, pero la vida es diferente, ¿no? Entonces en los juzgados. Por eso este tipo de legislaciones nos sirven para sustentar el decir, no, no es así, así no dice. La ley dice que el juez tiene que resolver, ahorita también que les puse aquí el material, pero no puede resolver a favor de él. ¿Por qué? Por el artículo 4 constitucional y las leyes internacionales que está. No puede, así se los digo, ninguna legislación puede ser más alta, más favorable que el de los menores. Ninguna, así se los digo sinceramente, ninguna legislación puede ser más favorable que el de los niños. Entonces, por tal motivo, no es para el señor, es para la niña y el niño que dejaron, o para el joven que se dejó de dar la retroactividad, el retroactivo de alimentos. ¿Sale? Entonces, decía más de un año, obligación. Bueno, creo que ahorita voy a ir contestando estas preguntas con las diapositivas que me hacen falta, y que bueno, vamos a ir dándole. No sé si quiera comentar algo, doctora Idalia, o nos seguimos. Nada, que preferimos escucharte a ti, y porque tenemos más participación. Digo que llueven las importantes opiniones, preguntas, dudas, y mejor pues te seguimos aprendiendo. Entonces, ok. Entonces seguimos con estos artículos que hice para ustedes. Ahí está. Bueno, vamos a hablar tantito de las estadísticas, ¿sale? INEGI, anualmente se dice que en la materia familiar, en el censo, es de 700,000 nuevos casos anualmente ingresan, ¿sale? Anualmente ingresan en esto que el tribunal nos trajo, que dice números de expedientes de alimentos tramitados por padre, madre u otras personas del 2015 al 2029. No existe el del 2020, ¿eh? Por eso no lo puse, no es porque no haya querido, pero no existe todavía. Entonces, esto es, el padre en el 2015 hizo de 1,263 trámites, terminó con 1,094. La madre inició con 14,000 en el 2015 y promovió en el 2019 10,042. Otras personas, 452, que pueden ser los abuelos, pueden ser las abuelas, pueden ser las tías, las primeras, la familia hasta el 4º grado puede también tramitar esto para poder dar alimentos.
y terminaron con 178. Ya la familia ya no se quiso meter en muchos problemas. Pero fíjense la mirada que se tienen estos dos números, ¿no? De decir cómo hay una necesidad muy alta para la madre para que sus hijos estén con sus derechos, ¿no? Y pocas veces el varón, ¿no? Ahí dice el padre, promueve para los alimentos de sus hijos. ¿Se dan cuenta? Es muy terrible, ¿no? Bueno, aquí dice distribución de porcentual de expedientes de divorcio según el trámite, igual del 2012 al 2019, año, expedientes, y aquí quién promueve los divorcios, quiénes son los que tramitaron por parejas del mismo sexo o tramitado por parejas heterosexuales, ¿sale? Este es un buen material que nos permite el tribunal para ver las parejas del mismo sexo pueden tener hijos, sí, ¿sale? Entonces también aquí pueden intervenir también el pago salarial, claro, el pago de alimentos, claro, eso no se mueve, ¿sale? Porque si el menor tiene los apellidos de ambos o de ambas, pues le carga la obligación, por supuesto, ¿no? No se puede renunciar a este derecho, no es, o a esta obligación, no es de que pues yo ya no voy a dar porque no es mi hijo, pues promueve tu juicio para no reconocerlo y quitarle tus apellidos en caso que no sea consanguíneo, pero imagínense, ¿no? Pero sí existe el juicio, se puede promover por esa vía, ¿sale? Entonces, aquí les dejo esta estadística que el tribunal nos permite y que seguimos con artículos. Recuerden que esto es del artículo del Código Civil. Ahorita nada más en un ratito que se termine la sesión, yo les empiezo a mandar sus artículos, y no, ahorita se los hago en mención para que lo tengan ahí y me ayuden también ustedes en apuntar, ¿vale? Entonces, bueno, artículo 301, la obligación de dar alimentos es recíproca. El que da tiene a la vez el derecho de recibirlos. Es lo que yo les decía, del que si el juez no se entera, ¿no? Si el juez no se entera que él no dio pensión, ¿qué creen? Y que dicen, bueno, pues es que nada, me dio 2 meses y ya después ya no me volvió a dar. Pero el juez ya no se enteró que ya no, pues él puede pedir su pensión cuando sea viejo. Y no le podemos decir, oiga, juez, es que nada más le dio 2 meses a mi hijo. Es más, bueno, a ti no te demandaría a tu hijo, pues, ¿no? O a tu hija. Y la hija va a decir, pero si nada más me dio 2 meses, señoría, pero el juez no se enteró. Se dan cuenta y va a decir, ¿por qué no fuiste tú, no? Es, todo el pago, todos los años que no te dio. Y entonces, pues bueno, pero aquí se tendrían que quedar la obligación de la persona a la que se le dio. ¿Sale? No puse el 302 porque ustedes van a ver la ley y van a ir siguiendo, y hay veces que no es necesario poner todos los artículos, ¿no? Ahorita son para el tema en particular, ¿sale? 303, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Papá, mamá, ¿no? Papá, mamá tienen la obligación, y dice aquí, obligación. No es de que, pues si quiero y no quiero, pues si yo tengo ganas, dice el sujeto, ¿no? A dar alimentos a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae a ascendentes por la misma línea que estuviera más próxima en grado. ¿No tiene el padre dinero? Vámonos con la abuela, con el abuelo, o con la tía que ya es licenciada. No es cierto, ¿no? Pues algo así, ¿no? Alguien se tiene que hacer responsable de los menores y del error, ¿no? Y de la desobligación del familiar. Entonces el pleito va a quedar en familia. O sea, tú como mamá, tú puedes decirle, a ver, el abuelo y la abuela viven en Polanco, pues que entonces paguen la pensión. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor este sujeto se fue a vivir a otro lugar, pero el abuelo y la abuela, porque hicieron un hijo desobligado, pues entonces que paguen la pensión. Y no es que, fíjense, no es condenar al papá, al abuelo y a la abuela. No, 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 no. No, 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 yo no lo quiero ver por ahí, ¿no? Más bien la línea lo interpreta así también. Lo que quiero decirles es que no se puede dejar desprotegido al menor. No se puede quedar. ¿Sí me explicó? No lo podemos dejar. Él dirá, yo no tengo dinerito. Ah, mira, qué lástima, pero tu papá vive en Polanco. Pues échale mejor la demanda al abuelo. Y el abuelo va a decir, oye, ¿qué te pasa, hijo mío? ¿No? Querido hijo mío. Y el hijo mío dijo, papá, no tengo dinero. Pues está bien, hijo, yo pagaré tus tonterías. Pero ya queda en familia el pleito, no contigo, ¿sale? Entonces, no es que me burle, sino es que es verdad. O sea, no puede él, pues podrá su papá y mamá ver si con ellos
se echa el pleito, ¿no? Entonces, imagínense, fíjense, si nosotros hacemos eso, si nosotros las mamás hacemos eso, yo voy a poner, sabemos que vamos a vivir mucha violencia, por eso a veces no se hace. Si a mí me garantizara el Estado que voy a vivir segura, yo les digo, ¿saben qué, compañeras? Hay que promover para el grado, para ascendente o descendente. Yo les pediría eso, pero sé que va a aumentar más la violencia. Yo estoy segura que sí, ¿sale? Porque el abuelo y la abuela no van a decir, mira, esta hija de mujer, ¿cómo se le ocurre demandarme a mí? Y va a hablar, y va a venir quién va a defender al progenitor, cuando el progenitor es el único que hizo todo esto. Pero a él no le van a echar pleito, le van a echar pleito a la mamá. Entonces, si hay formas para poder demandar al progenitor, formas en cuestiones de cuidado, y que no se pongan en riesgo, háganlo, ¿no? Que el papá obligue a su hijo a dar pensión, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque el hijo está siendo desobligado, pero si se ponen en riesgo, yo solicito que esto le dejemos un tantito, porque no se podría, y desgraciadamente a veces las medidas de protección no alcanzan para mucho. En México no. En México no. En la vida real no alcanzan para mucho. Entonces, pues bueno, vamos a tener mucho cuidado también para esto, ¿no? Entonces, seguimos. Ay, ya no. Ahí está. Ah, sí, aquí. 308, los alimentos comprenden, bueno, ya saben que esta diapositiva, esta forma me gusta. Uno, la comida, el vestido, la habitación, la alimentación médica, perdón, la atención médica, la hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Número 1, fíjense. Número 2, respecto de los menores, además de los gastos para su educación y para proporcionales, oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Aparte de esto, le corresponde en la fracción número 2. Fracción número 3, con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en su posible su habitación o su rehabilitación y su desarrollo. Número 4, por lo que se hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcione integrarlos a la familia por el abandono que tienen también las personas de la tercera edad. Bueno, que ahorita, a lo mejor en agosto hablaremos sobre los abuelitos, ¿no? Porque es el mes del abuelo. Pero ahorita estas dos fracciones, la primera, la segunda y la tercera, en caso de que el menor tenga alguna discapacidad, como que le hayan diagnosticado alguna no sé, una enfermedad con tratamiento, pues se le tiene que proporcionar, ¿sale? Y es más, este tipo de alimentos, bueno, de pagos, no se cesan, no se dejan, aunque tenga 18 años, en caso de que se siga tratando al adolescente, debe de seguir el pago de pensión alimenticia. No prescribe cuando hay una discapacidad. No hay limitación hasta que se deje necesitar. Recuerden que alimentos es igual a necesidad, ¿sale? Por eso se piensa que cuando dicen, hasta tu mayoría de edad te voy a dar, no. En caso de que no, de que el estudiante, bueno, la hija o el hijo que ya tenga 18 años siga estudiando, se puede seguir promoviendo, se puede seguir pagando la pensión alimenticia. Es bien importante que si tienes ahorita hijos en preparatoria y no has promovido tu pensión, o que están a punto de cumplir 18 años, que la promuevas y que pidan la retroactividad de todos los años que no te han pagado, porque al momento de los 18 años, quien demanda es el hijo, no eres tú. Aquí, y el hijo, espero que el hijo y la hija quieran demandar sus alimentos retroactivos, pero ya no podrías demandarlo tú, ¿sale? Entonces, pues bueno, si quieres tú demandar al sujeto esto, podrías iniciarlo antes de los 18 años, ¿sale? Entonces, bueno, aquí tenemos este material. Artículo 309, el obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación
asignando a una pensión al acreedor de alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al juez de lo familiar fijar de manera de manera de administrar los alimentos según las circunstancias. En la mayoría, y como lo dice el artículo 282 del Código Civil de la Ciudad de México, en la mayoría el juez es el que determina la pensión. No todos los juicios llevan una contradicción, no todos los juicios se viven en este litigio, sino hay algunos que sí pueden acordar la pensión. ¿Qué es lo más digno? Por eso les digo, hay que buscar la dignidad de los niños y de las niñas. Entonces, por tal motivo, se busca y se piensa que estas formas para poder mirar, ¿no? Esta dignidad de los menores es que a ambos progenitores acuerden. Yo ahorita voy a hablar sobre un acuerdo más o menos que podríamos presentar. ¿Para qué? Para que tengamos también elementos y saber qué pedir en el momento de la primera audiencia. Recuerden que en el juzgado familiar podría ser que la primera audiencia es la presentación de los menores para escucha, porque ya ahorita ya los está pidiendo. Es una forma como de derecho de los menores ser escuchados. Y dos, porque el papá puede decir, no, ella es bien violentadora, pero el niño va a decir, es que mi papá mató a mi perro y le grita a mi mamá y mamá pues también le grita. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, y si el papá le dice, dile a la jueza que tu mamá te pega, está alineado. Entonces, aunque no haya síndrome de alienación parental, está manipulado el menor. Entonces, también ahí hay un acto de violencia por la manipulación en violencia psicoemocional. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues no hay cómo tampoco. Entonces, en teoría ahorita ya, la primera audiencia se escucha de menores. Revisan cómo están, si hablan bien, si están en su peso, todo esto, ¿no? Porque aún también hasta la misma obesidad también es un riesgo para el menor y es un descuido, es un abandono que se tiene del menor en cuestiones alimenticias. ¿Qué pasa aquí? O en cuestiones también emocionales, porque el menor puede seguir, el menor puede estar viviendo una ansiedad que le hace comer también. Entonces, pues bueno, pues tendríamos que atender esa necesidad, esa ansiedad con estos mecanismos con mecanismos de terapia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿pero para qué? Para que sea atendido. Y bueno, esto también podríamos nosotros empezar a trabajar estas pensiones o estas formas de arreglarse, de pedir, no de arreglarse, sino de pedir en la primera audiencia, en la segunda audiencia, en la de conciliación, estos mecanismos para resolver este conflicto. ¿Qué quiere usted, señora? Pues lo que yo quiero es que pues si me está dando 3,000 pesos, pues que me ayude también para los útiles o que me ayude a pagar Coppel porque tengo la deuda o que me ayude esto, ¿no? Eso es bien importante. Siempre debe de haber una lista. Entonces, por supuesto que le preguntan a la progenitora, ¿y usted qué piensa? Y va a decir, no, pues yo no quiero, ¿no? Entonces, es como obligar también al secretario de acuerdos o al juez que resuelva. Aquí lo dice el artículo 309. Yo no puedo designar las cosas a petición de, no, porque es su derecho del imputado, pero ¿en dónde está el derecho del menor? Perdón, ya le dije imputado, es el derecho del demandado. ¿Y en dónde está el derecho del menor? ¿No? Entonces, bueno, aquella persona que incumpla, fíjense, que incumpla con lo señalado en el párrafo anterior por un periodo de 90 días, y recuerden este tiempo, porque este tiempo nos permite también promover la pérdida de patria potestad. Pero ¿saben qué? Lo más importante cuando se inicia el juicio es que inician las provisionales. Y la provisional significa que, la provisional significa que él está obligado a dar al menos un dinero. Pero si no lo da, no está incumpliendo con su hijo, que debería ser muy severo. No está incumpliendo con la mamá, está incumpliendo con una autoridad que es el juez. Y eso sí es un delito. Eso en el ámbito penal, claro que es cárcel, ¿no? Entonces, aquí ya en China es cárcel. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el ámbito penal, me encanta el ámbito penal por lo que significa, ¿no? Pero ya cuando los progenitores dicen, voy a ir a denunciar, dicen, yo, si tú eres la mala, yo soy tan bonito, ¿no? Y tan bueno, pero bueno, ahí tenemos las pruebas. Y esta prueba, no hay forma de decir, no es cierto. ¿Por qué? Porque está por escrito, está firmado por un juez, y pues no pagaste, ¿no?
Entonces, ¿cómo le vas a decir a su señoría que estás mintiendo tú como mamá? Pues no. Entonces, por eso es bien importante que se promueva la pérdida de patria, perdón, la pensión alimenticia por la provisional. Él no puede fallar. Tú ya tienes tu pensión. Me decía una compañera, el tiempo tan largo, desgraciadamente, y se los digo sinceramente, yo no sé cómo subsistimos este 2020. De verdad, yo no sé cómo lo hicimos, ¿no? O sea, no había forma. Por mucho que hubo denuncia digital, por los juzgados familiares no teníamos la forma de hacerlo. Eh, eh, yo me iba a los juzgados, oye, para promover la pensión, ¿no? Que vengan ellas, ¿no? Se podía promover, se paraba porque los notificadores no notificaban, pues no sé cómo sobrevivimos. Y aun cuando es todo esto, sé que la pandemia tocó también el empleo. Sé y lo sé, ¿no? Me consta a mí como abogada cómo nos pegó también, ¿no? Entonces, pero el hecho de saber que los menores estaban sin comer, ¿no? Pues eso también nos tuvo que haber dado un poquito de conciencia de saber qué tenemos que hacer más para nuestros hijos, ¿no? Entonces, porque tampoco estuvieron obligados ellos a tener hijos. Nadie nos obligó, nadie dijo, dame un hijo. No es cierto. Y si es uno en ¿cuántos millones somos? 120 millones de personas que fue obligado a tener un hijo, ¿no? Pero la mayoría no. Entonces, pues bueno, entonces ya estamos aquí. Señalando el párrafo anterior, el periodo de 90 días se constituirá en deudor alimentario moroso. El juez de lo familiar ordenará al registro civil su inscripción al registro de deudores alimentarios morosos. Y aguas con esto, porque estamos bien fuertes con los servidores públicos, ¿no? Ningún servidor público debe de estar en este registro. Ningún servidor público. ¿Y qué creen? Está en este registro, quitan su trabajo o le ponen un acta administrativa y también lo obligan. Y el delito, cuando hablemos del ámbito penal, pues aumenta más cuando eres servidor público. Entonces, aguas con esto, ¿sale? Entonces, 90 días, ustedes luego lo inician y decir, pues, llevo 90 días sin que él me dé, ¿no? Entonces, ¿dónde está? También es, ¿sale? Entonces, bueno, seguimos, los alimentos tendrán un incremento, 311. Estas prevenciones deberán entenderse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Todas las pensiones alimenticias cada año deben de subir. No se puede quedar igual, ¿sale? Si yo dije voy a pagar 3,800 desde hace 20 años, bueno, más bien desde hace, ¿qué te gusta? 10 años, y sigo pagando 3,800. Pero yo ya aumenté mi salario, ya hasta ahorita con esta nueva administración, 40 pesos más subió el salario mínimo, ¿no? Algo así. Y yo sigo dando 3,800 pesos. Eso no debe de pasar, por eso se tiene que mencionar el 311. El aumento del porcentaje anual corresponde al Índice Nacional de Precios del Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igualdad de proporciones. Ejemplo, si el progenitor dijo, perdí mi trabajo en este COVID, compruébalo. Compruébalo que perdiste tú tu trabajo, no que renunciaste, que también es otra cosa, ¿no? ¿Por qué renunciaste? Pues porque nos dejaban poner a trabajar y yo no estoy enfermo, ¿no? Y compruebo mi enfermedad. Pues es justificable. Pero tú tienes que pagar esta pensión porque la mamá, ¿cómo hizo vivir su hijo? ¿O qué le pasó a tu hijo en este año que no le diste pensión? ¿Está vivo? Y el progenitor va a decir, pues sí, está con su mamá. Entonces, coherentemente, independientemente de que en COVID no dieron dinero, el dinero se tiene que dar. Se tiene que dar, ¿no? No es de que, pues no, porque COVID perdió, no, porque el niño sigue vivo. El niño sigue vivo, ¿no? Entonces, pues, se tiene que poner, y eso aquí lo subrayo, compañeras, siempre lo tienen que ver en su convenio. Cuando ya está a punto de acabar la denuncia, la sentencia llega, es decir, no se le olvide que debe de aumentarse aquí mi salario, ¿sale? Algo muy importante también que creo que no lo puse, es dejar una garantía también para los niños, una pensión. La pensión se da por garantía también, un año, ¿sale? Entonces, debe de dejar ahí el progenitor lo que le corresponde mensualmente por un año resguardado. Y si hubieran todos los abogados y todos los secretarios y todos los jueces pedido
garantía a todos los juicios que se llevaron en proceso, ningún niño hubiera tenido falta de dinero, porque las mamás podían ir a cubrir su billete de depósito. Pero a veces no lo hacen. Mande ya, doctora. Una pregunta, ¿qué importante punto acabas de tomar? A propósito de que no prescribe el derecho a pedir la pensión, yo creo que va a haber muchos mecanismos de ahora que reabran los tribunales, ¿no? Para hacer retroactivos estos pagos. Es decir, que este año que tú dices 2020, muchas no sabemos cómo sobrevivieron, la verdad, pero que al menos tengan esta posibilidad de poder exigir el pago de la pensión que no se pudo recibir por la pandemia. Yo creo que es un súper tema ese, ¿no? Sí, claro. Se va a promover, de hecho, en todos los juicios que llevamos nosotros antes de marzo, que se quedaron ahí, estamos metiendo ese oficio de decir, bueno, no se hizo la retroactividad, no se hizo el pago, pedimos la retroactividad y que se genere, y si quieres tú que se genere un proyecto para pagarlos. O sea, ejemplo, bueno, el señor se quedó sin trabajo, estamos de acuerdo, pero pues yo debo, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que muchísimas mamás se endrogaron con estas tiendas para comprar computadores. Sí, me parece puntualísimo lo que estás diciendo, que no solamente se está pidiendo la pensión a partir de ahorita, digamos, o de mañana, sino que en tu escrito, como bien dices, pongan que también piden la retroactiva y bueno, ya eso independientemente que hagan un convenio o no, eso es otra cosa, pero que no se, vaya, que no se deje pasar este punto, porque también, como bien dices, muchas mujeres tal vez están endeudadas, pidieron prestado, independientemente de eso, porque tienen el derecho, punto, ¿no? Sí, claro, me queda claro, sí, claro. Es el derecho que tienen los menores y ellas. Sí, me queda claro, independientemente de eso. Solamente es importante, y esto también que lo argumenta, doctora, es hacerlo por escrito, pedirlo por escrito, ¿sale? No hay nada, yo siempre se los voy a decir, siempre, 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 siempre. Primero, el DIF no es una autoridad que nos permita garantizar un convenio. Entonces, no hay que ir al DIF, hay que ir a los juzgados tribunales. Digo, el DIF siempre defenderá a la familia, está bien y qué bonito, pero para llegar a convenios hay que ir al juzgado. Hay que ir al juzgado con un juez que te determine y bien lo dice, ¿no? En caso de que no, el juez de lo familiar va a intervenir para arreglar esto. Buscar también esto. Y lo que les iba a comentar también en esta diapositiva anterior que les puse el nivel, es que si tu menor necesita lentes, necesita algún aparato para tener una mejor, para desenvolverse mejor en la sociedad, es también importante que lo pongas como zapato ortopédico, como terapias de habla, ¿no? Que los niños a veces también no tienen problemas, los lentes, todas esas necesidades primarias, porque de salud son primarias, se deben de poner, ¿no? Porque son gastos que salen, porque al final del día los lentes, si bien yo no estoy mal, se cambian cada 6 meses, ¿no? Entonces es un gasto más, ¿no? Más de lo que se debe de determinar. ¿Y quién lo debe de pagar? Pues aquí es donde se puede mediar también en esto, ¿no? Entonces, los menores, los menores, las personas con discapacidad, los sujetos en estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos. 311 bis. 311 bis. Imagínense esto, que nos toca en mayo hablar sobre nosotras, ¿no? Pero aquí los niños, los menores, les toca alimentos por necesidad que les estaba comentando. Ok. Bien, y ya es la jurisprudencia que les había comentado hace ratito sobre el pago de retroactivo de alimentos, que esto es bien importante que lo promuevan. Esta es la última jurisprudencia, déjenme ver, sí, aquí está, este es el número de la jurisprudencia, 2022-126, lo pueden buscar en el semanario de la Suprema Corte, si no también les hago llegar el link ahorita también aquí en mensajes de la conferencia, de la plática, y para que lo puedan buscar ahí también y puedan descargarlo y ponerlo en su escrito. Yo les invito, ya vieron que hay muchos abogados también muy fuertes en cuestiones de qué pasa si eres abogado. Pues claro, por supuesto que se debe de mirar diferente porque tiene su condición le favorece para la ley, porque sabe cómo manipular la ley.
Y entonces, así como el psiquiatra, así como el psicólogo hacen cosas para poder manipular a los hijos y a las esposas, también el abogado. ¿Por qué? Porque conoce todo, ¿no? Es como este caso de Mariana Lima, ¿no? Que su pareja, el, era ministerial y manipuló toda la escena porque sabía que cuando llegara Irinea iba a romper toda la cadena de custodia, todo iba a romperlo. Astutamente y qué bueno, y con toda la fuerza Irinea buscó hasta la Suprema Corte, quien declaró todo esto, pues nulo, pero la lucha es muy larga, ¿no? Y la misoginia es altísima. Mujeres como Irinea y mujeres como muchas del campo algodonero, como muchas que se han quedado en la línea, nos hemos permitido tener esos derechos. Entonces hay que hacerlos valer también porque su lucha también vale para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a dejar de compartir mi de esta, no sé cómo, pero yo ahorita veo. Este, ay, bueno, entonces, no sé si hay alguna, gracias, no sé si hay alguna pregunta, maestra, ya para darle cierre a la plática de Sí, hoy. tenemos muchas. Nos preguntan también, ¿con la pérdida de la patria potestad se le perdonará el pago de pensión? No, no. Y otra pregunta, si el joven ya tiene 20 años, desde los 10 recibía pensión, pero a los 15 dejó de estudiar, ¿se puede solicitar que ya se le deje de dar pensión o hasta que el joven decida estudiar? No, no, no. Ahí desgraciadamente el joven perderá todos sus derechos si ya no estudia después de los 18 años. Entonces recuerden que es por estado de necesidad, lo vimos en el 311. Entonces el chavo ya no necesita, al menos que esté enfermo, ¿no? Dejó de estudiar porque traía una bronca bien fuerte psicológica, entonces ahí sí se necesita el cuidado. Pero mientras no se compruebe que hay un estado de necesidad, ya no se le puede dar pensión, desgraciadamente, desgraciadamente. Los chavos yo lo que les digo es que a veces hay chavos que les cuesta mucho también madurar en cuestiones de la separación, de lo que ustedes quieran, ¿no? Hay muchos chavas que también están en ese momento. Yo lo que les digo a las mamitas es que ya cuando estemos a punto de cumplir los 18 años y dices, sí, ¿no? O ejemplo, no, perdón, no se quedaron en la UNAM, no se quedaron en algunas prepas, ¿no? No se quedaron y van a intentar al siguiente, y eso no significa que no quiera estudiar. Aguas con eso. Si el chavo dice, pues estoy esperando la próxima convocatoria, o ya no se quedó en la preparatoria porque vivió una violencia en la preparatoria, que muchos pasa eso, X, tenemos que ver por qué dejó, ¿no? Ahora, si tiene un problema de adicción, si tiene un problema, tenemos que ver también el estado de necesidad que se encuentra este chavo. Entonces, todo es importante, meterlo a estudiar inglés, a lo mejor para que se sienta todavía que está estudiando, para que se compruebe que está estudiando. Comprobamos también algunas actividades con estos talleres de Segati, creo que sí, o Segati, ajá, de oficios, también para que podamos comprobar que el chavo sigue estudiando y no le quiten su pensión. Entonces, ahorita ya están en la prepa, sí, ya están en la universidad, creo, estos jóvenes, pero ya no perdieron la pensión y eso era lo más importante, porque eso sí es cierto, o sea, al momento ya no necesitar, pues se te quita la pensión y más cuando cumples 18 años. Aunque la ley no marca hasta los 18 años, recuerden, es hasta que ya no tenga necesidad. Y la necesidad acaba en el momento que tenga cómo salir adelante. No estoy diciendo que hasta que acabe la licenciatura, en muchas de las veces sí, pero ¿por qué? Porque existe una necesidad, no, y más, si usted no me hace mentir, doctora, la UNAM a veces las deja todos los días estudiar y todas las horas, y no les permite trabajar. Entonces, dice, pero ya está grande, ya tiene 20 años, que se mete a trabajar, está estudiando, pues que se meta. Aquí está todo el día en la universidad. Son horarios muy amplios, ¿no? En muchas de las licenciaturas. Entonces, por eso es mismo que existe la necesidad del universitario para que se le dé la pensión, porque no se puede trabajar en ese tipo de estudios. Entonces, es bien importante eso, comprobar estudios para que no les quiten su dinerito a sus hijos, ¿sale? Y pues bueno, en cuestiones de la pérdida de patria potestad, no, solamente se quitan los derechos, compañera. Los derechos, no las obligaciones, ¿sale? El derecho, como decía en el 301, el que da tiene la obligación de recibir. Entonces se le quita el derecho por mala onda, para no decir algo, por gandalla, y entonces ya no tiene el derecho de recibir, ¿sale?
aunque dio, pero dio porque se le obligó, no porque él haya querido, ¿no? Entonces es muy diferente también eso. Se le quita el derecho de decidir si viaja o no viaja, el derecho de decidir en qué escuela va a ir, el derecho de decidir qué religión van a tener, el derecho de decidir si el chavo quiere usar el pelo largo y no quiere usarlo el pelo largo, si quiere llevarse falda o la chica se quiere llevar pantalón a la universidad, o a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, ese es el derecho de que tiene la mamá, ¿sale? Yo lo que les digo a los jóvenes cuando promuevo la pérdida de patria potestad, porque hablo con ellos, con los adolescentes, la mayoría son adolescentes, yo hablo con ellos y les digo, mira, no es que esté mal, o sea, no es que tu mamá quiera hacer algo malo para tu papá, no. Tú vas a tener el derecho de decidir si lo ves o no lo ves, pero ya no vas a tener esa obligación. Cuando seas adulto, si tú eres un gran licenciado, una gran licenciada, si tú le quieres dar a tu papá, está chido, pero ya no estás obligado a darle, que esa es la gran diferencia, ¿sale? Es humanizar también al hijo y a la hija y decirle el por qué hay que promoverlo, ¿no? Primero por la dignidad de él, de ella y también de su mamá, porque al final del día, como pudo, lo sacó adelante, ¿no? Entonces, que a veces son más juzgadas las mamás que sacaron adelante a sus hijos que el mismo abandonador de obligaciones, ¿no? Entonces, nos toca la carga esa también. Entonces, pues bueno, no sé si sí contesté las dos preguntas de las compañeras. Tenemos otra también, como tenemos varias, ¿no? Varias aquí. Si no, contesto en mensaje. Estamos a 10 minutos, ese es el tema. Y bueno, Pues, para leerte lo más posible, por ejemplo, ¿se podrá aumentar el precio de la pensión, por ejemplo, si se recibe solo 700 pesos quincenales por hijo? Agradecen mucho tu asesoría. Y luego dicen, y si el progenitor está en prisión y está pagando además abogados carísimos, pero no da pensión, ¿cómo aplica? Mira qué interesante. ¿Podría proporcionar la diapositiva? Voy a iniciar juicio por pensión y además la retroactiva. Sí. A mí también me gustaría, tu presentación te están solicitando, por supuesto que aquí es a como quiera la abogada, pero ya nos había comentado que sí. Necesitamos hacer redes de apoyo entre nosotras, ¿no? Y da su número para quienes también están en el Zoom. Está una compañera que estima que yo creo que las redes son muy importantes siempre. Como luego dicen, como si pudiéramos mantenernos a los 18. Bueno, ¿se podría pedir pensión retroactiva? Sí, y además ni siquiera terminando a veces la carrera encuentran trabajo. Esa es la otra, ¿eh? Sí, claro. ¿No? Claro. No es nada sencillo la que tienen los jóvenes, ¿eh? Nada. No es sencillo. Por eso también hay que protegerlos y hay que hablar con ellos. A mí me toca mucho esto también de concientizar al chavo, ¿no? Y a la chava. Pues sí, a veces ya están trabajando mejor me voy a trabajar ahí en Cinemex, algo así, para no, pues ya metí el gol, pero y yo le digo, no, mira, mejor hay que hacer esto porque se necesita que se te pague tu pensión para que te superes, ¿no? Porque a veces los salarios son muy malos en esos empleos. Pero bueno, al final los chavos buscan también formas para sobrevivir. Ellos dicen su dignidad también vale por otro lado y qué bueno también, pero pues bueno, en este lado pues podríamos también pedir la retroactividad. Sí, y también tiene que ver como, es que me gustó mucho el título que le pusiste a tu conferencia, porque dignidad, ¿no? Es un tema también de dignidad. No se pueden desmotivar los jóvenes que acaban de terminar una carrera. O sea, es terrible, ¿no? Es terrible porque es cuando más motivados tienen que estar y estar buscando, para buscar empleo y ser competitivos. Entonces, competitivos en el sentido profesional me refiero, ¿no? Y de ahí que es muy interesante todo esto que comentas como un tema elemental de dignidad. Y bueno, tenemos más comentarios y preguntas, bueno, muchas. Desgraciadamente los tiempos nos están ahorita ganando, pero sí me gustaría mucho, mi querida abogada Gaby, que, bueno, vayas dándonos como tus conclusiones y a reserva de lo que puedas o estimes que alcances a contestar. Dice, si los padres son personas de la tercera edad pensionados, pero los hijos no se ocupan de sus cuidados, hablando de cuestiones emocionales como el apoyo y la compañía, ¿es posible obligar a los hijos desde la perspectiva económica? Claro, por supuesto. Si quieres, contesto y vamos a hacer una cosa. Las demás prometo contestarlas la próxima semana o en el transcurso de la semana,
voy en el metro contestando, ¿no? Ahí, por escrito. También nos preguntan vía Facebook también, tengo un hijo que no reconoció a su papá, supo del embarazo y después de 10 años lo busqué, pero su familia lo protege y no dice dónde está el heteropatriarcado, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Otra pregunta también, ¿nos pueden dar el contacto del abogado? Bueno, aquí por supuesto queda a criterio de la abogada, porque me imagino que tienes muchísimos casos, pero bueno, finalmente lo que te quiero decir, mi querida Gaby, es que de verdad hay mucho interés en el tema y hay muchos agradecimientos a tu asesoría, a tu disposición de tiempo sobre todo, y bueno, que estamos muy interesadas, ¿no? En todo lo que nos estás diciendo, porque la verdad es que aprendemos mucho pues vaya, que desgraciadamente el tiempo pues no nos favorece ya en este momento, pero por favor. Bien, pues bueno, miren, sí hay muchas formas para poder tener muy buenas resoluciones, solamente es no saber, no desgastarnos mucho y saber para qué caminar, por dónde caminar. Eso yo lo que les invito mucho a las compañeras, saber por dónde ir, ¿no? Es hacer estrategias de buscar pruebas, estrategias de buscar cómo salir adelante. Pero lo más importante es saber qué tipo de leyes vamos a pedir. ¿Por qué vía? ¿Por penal? ¿Por civil? ¿No? ¿Sale? Entonces, la pregunta que se quedó ahorita de decir los abuelitos, sí, eso es una violencia familiar. Entonces, se puede llevar por el ámbito civil o por el ámbito penal, ambas. El abandono de las personas de la tercera edad es un delito, ¿no? De cualquiera de los hijos, todos los hijos. Y es más, ¿qué creen? Esto, compañeras, se los voy a dejar nada más para cerrar mi participación esta semana. Pero comprobando la violencia familiar, se pierden todos los derechos, ¿eh? Entonces, necesitamos pruebas para comprobar que estás viviendo violencia económica, psicoemocional, patrimonial, física, sexual, de estos tipos de violencia que hemos hablado en estos talleres, cualquiera, no todas, con una que tengas para probar y probamos la violencia familiar, se piden todos los derechos de estos sujetos, pero nunca las obligaciones, aun cuando está en el sistema penitenciario, este sujeto tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia. Aún puedes pedir que se pierda la patria potestad ahorita que está encerrado, no sé por qué no sé por qué está sentenciado, pero si está sentenciado sí puedes pedir. Si no, entonces hasta que esté sentenciado, porque puede salir libre. Igual sí, igual, ¿no? Pero puedes pedir también la pensión alimenticia para él. Está obligado a darla, ¿sale? Entonces, pues bueno, compañeras, yo les agradezco mucho. Si me permite el tiempecito rapidísimo que me dejen mi video para que entremos la próxima semana con los huérfanos del feminicidio. Les agradezco mucho la participación. Doctora, es un honor para mí estar con usted, con las compañeras del Museo de la Mujer que me apoyan siempre. Un abrazo a la doctora Galeana, de verdad le agradezco mucho el espacio que me permite y dignamente estoy aquí con ustedes para darles toda la información. Pues cierro, no sé si las compañeras del museo me permiten poner mi video. Les agradezco mucho y espero les interese la próxima semana también el tema que les traigo. Muchas gracias a todos, a todas. Al contrario, no sabes qué gusto, a mí siempre me da mucho gusto coincidir contigo y quiero decirles que la licenciada Gabriela Mores hace honor a su apellido en cuanto a que es una persona sumamente generosa y sobre todo que siempre nos acompaña de vocación, porque lo quiere hacer, ¿no? Y ocupa tiempo y trabajo, porque hacer su presentación, todo lo que implica, pues es muy importante. Pues nada, que te agradezco muchísimo. Estaremos muy pendientes de tus siguientes actividades dentro del siguiente taller que darás, la charla que darás, que es muy importante el tema es fundamental, es un tema que casi no se menciona, es un tema de la otra, recordemos que siempre decimos que un feminicidio es como una bomba atómica, ¿no? O sea, impacta en toda la sociedad, pero principalmente en los huérfanos y huérfanas que sufren estas terribles consecuencias de un feminicidio. No se pierdan la conferencia de la licenciada Gaby. Y bueno, pues yo también un gusto como siempre participar contigo. Y bueno, pues vamos a ver el video. Adelante. Hasta abrazo.
No sé si... Ahí está ya. Ahí va, ahí va. Gracias. Tiene muchos resentimientos y aparentemente lo ves un niño normal, pero pues sí, o sea, realmente sí está afectado psicológicamente. El 24 de septiembre del 2017 mi hermana sale a un servicio taxi. Ella se dirige, pero ya no regresa. Su menor, que en ese momento tenía 11 años, le marcaba. Le entraron, si no me equivoco, 4 llamadas y de ahí ya no se volvió a saber nada. Estaba lloviendo, ya estaba lloviendo. La fuimos a buscar por acá, al otro pueblo, lo vimos buscando y ya no la encontramos. Y el niño pues sí estaba muy, porque siempre la tenía bien vigilada el niño. Se sentó ahí y se puso a llorar, dice, no parece mi mamá. Estaba irreconocible porque estaba demasiado golpeada. Él la vio y no decía que no era su mamá, no la reconoció. Primero no quería hablar, cuando recién pasó eso, lo intentamos llevar al psicólogo y no quiso. Nos están diciendo que él está guardando todo, todo se guarda. Porque todo, nunca lo ve que llore, nunca nada. Si nosotros hacemos un recuento de las mujeres asesinadas, en este 2019 van 1,878 mujeres asesinadas. Si supongamos que cada mujer tuviera un hijo, entonces hay 1,878 huérfanos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quién los está atendiendo? ¿A quién les está ocupando? Pues de alguna manera el gobierno tiene que hacerse cargo de estos niños, porque el responsable de la seguridad de todos sus ciudadanos, no nada más de las mujeres, es del gobierno. Nosotros solventamos el gasto, porque de parte del Estado no tenemos nada. Como son muchos delitos, pues no pueden solventar todo eso. Es horrible, pero es con algo que tú aprendes a vivir porque dices, hay un pequeño. Yo lo veo por el pequeño. Hay un pequeño porque si él no existiera, créeme que yo creo que todos estaríamos derrumbados. Muchas gracias, compañeras, por estar conmigo, por estar con nosotras. Los abrazo. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. No sé, lástima que ya no nos dio tiempo de compartir el reconocimiento de la doctora Galeana. No sé si nos da tiempo, compañeras, de subir el reconocimiento. Ojalá que sí. Bueno, pues leemos el reconocimiento a nuestra abogada, y digo nuestra abogada porque de verdad yo soy abogada también, pero no tengo el conocimiento que ella tiene, ¿no? De su experiencia y todo eso. Entonces, yo también estoy muy atenta siempre a sus conferencias. Y dice, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la licenciada Gabriela Amores, Perspectiva Feminista Jurídica, por la impartición del taller Primeros Auxilios al Público con el tema Pensión Alimenticia, un derecho humano a la dignidad de la niñez. 17 de abril de 2021, atentamente, no se ve, creo, no se ve mucho, sí, atentamente, la doctora Patricia Galeana. Muchísimas gracias en nombre del Museo de la Mujer, de la doctora Patricia Galeana y de las compañeras, de sus queridas compañeras de la Federación Mexicana de Universitarias, pues les agradecemos muchísimo su participación y atención, preguntas, comentarios, y esperemos que esta tarde pues hayan al menos tenido una mayor conocimiento y sobre todo pues que sepan que están siendo escuchadas, ¿no? Y bueno, un abrazo muy grande, querida abogada, y pues nos estaremos viendo pronto seguramente. Ya está, muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Chao.